Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la actualidad. Accidente de autobús en Wad El Harrach. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio del Alia, mientras el presidente de la República ordena la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente. Y la hambruna continúa cobrándose vidas de los gazatíes, mártires y heridos por el fuego de la ocupación, contra quienes esperan ayuda. La cumbre de Alaska concluye con la normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos sin un acuerdo sobre la crisis de Ucrania. Zelensky visitará Washington la próxima semana y estará en marcha los preparativos para una próxima cumbre trilateral. Señoras, señores, hola de nuevo. Mientras el país sigue enlutado por el accidente de autobús, las 18 víctimas del accidente de Wad El Harrach fueron enterradas este sábado en el cementerio del Alia en Argel, en presencia del primer ministro Nadir al-Arbawi y del jefe de gabinete de la presidencia de la República, Boualem Boualem, así como de una nutrida delegación ministerial. El ministro delegado ante el ministro de la Defensa y jefe de Estado Mayor del Ejército argelino, teniente general Said Chengriha, visitó este sábado a los heridos tras el accidente de autobús en la capital Argel. Y con este motivo, el presidente argelino Abdelmejid Tebboune ordenó la retirada de todos los autobuses de pasajeros deteriorados de la flota nacional. El Ministerio de Transporte argelino anunció en un comunicado el sábado que, por orden del presidente de la República Abdelmejid Tebboune, se decidió retirar de la flota nacional todos los autobuses de pasajeros deteriorados que hayan estado en servicio durante más de 30 años en un plazo no superior a 6 meses. Y lo hemos anunciado en nuestros titulares también. Se ha abierto una investigación para determinar las verdaderas causas del trágico accidente que dejó, recordemos, 18 muertos y más de 20 heridos. El anuncio fue realizado ayer por la tarde por el ministro argelino del Interior y autoridades locales, Brahim Merred. Los resultados de esta investigación se anunciarán más adelante y proporcionarán todos los detalles, según sus declaraciones en la televisión argelina. Hubieron también muchas reacciones y también un impulso de solidaridad. El presidente del Parlamento Árabe, Mohammed Ahmed Al-Yamahi, expresó este sábado sus sinceras condolencias y profunda compasión a los líderes, el gobierno, el Parlamento y el pueblo argelino, expresando la solidaridad del Parlamento Árabe con Argelia en esta dolorosa experiencia, implorando a Dios Todopoderoso que rodee a los fallecidos con su santa misericordia y conceda a sus familias y seres queridos paciencia y consuelo. Y Palestina, eterna amiga y aliada de Argelia, también ofreció sus condolencias a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores en esta dolorosa experiencia. Palestina reafirma su solidaridad con las familias de las víctimas y desea a los heridos un pronto descanso y recuperación. Y en el mismo orden de ideas, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, recibió este sábado una llamada telefónica de su homólogo egipcio, Badr Abdel Ati, quien expresó sus condolencias en nombre de la República Árabe de Egipto, un país hermano, tras este trágico accidente.
Y siempre en el mismo orden de ideas, en el comunicado emitido anoche por la Cancillería argelina se informó que el ministro Ahmed Attaf y su homólogo egipcio subrayaron igualmente durante esta conversación telefónica que el futuro de la paz en Oriente Medio depende del cese de la guerra genocida contra el pueblo palestino, del fin de las ilusiones expansionistas israelíes y de acelerar el establecimiento del Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras de 1967 con el Quds como capital. Y hablando precisamente de Palestina, el Ministerio de Salud palestino en Gaza informó este sábado que 11 personas fallecieron en las últimas 24 horas como resultado directo de la hambruna. En un comunicado oficial, la cartera sanitaria confirmó que el número total de víctimas de la desnutrición y el bloqueo impuesto por la ocupación sionista ha aumentado a 251 mártires, entre ellos 108 niños. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó este sábado también del martirio de 29 personas y la lesión de más de 175 en las últimas 24 horas mientras intentaban conseguir alimentos. Según el comunicado, el número total de mártires por hambre alcanzó los 1.924, además de 14.288 heridos. Y bajo el bloqueo implacable, el hambre se convierte en el rostro más cruel del asedio a Gaza. Mientras los niños pagan el precio más alto, la ONU advierte, la situación se desborda y el mundo no puede seguir mirando hacia otro lado. Más detalles con Belkacem Feidaishawi. La franja de Gaza llora la pérdida de 2 niños más, Mohamed Dabbah y su hermana Hanan, ambos con necesidades especiales, quienes fallecieron tras una prolongada lucha contra la discapacidad e una desnutrición extrema que debilitó sus cuerpos frágiles. Ahora descansan en su lugar final, junto a su madre y sus hermanos mártires. Yahya, el hermano de Hanan, cayó en mártir. Luego fue asesinada su hermana, Malek. Su hermano murió hace 3 meses y su madre también fue martirizada como resultado del ataque de las fuerzas sionistas. Y hoy me sorprendí con la muerte de Yahya y Hanan exhaló su último aliento. Obaid al-Abad, otro niño de Gaza, también enfrenta una grave desnutrición. Este menor, originario de la Gaza sitiada, sufre una inanición que se agrava por una discapacidad y una lesión provocada por bombardeos sionistas. Su estado es crítico y requiere urgentemente viajar para recibir tratamiento médico. De no hacerlo, su destino podría ser el mismo que el de su hermana, víctima de la desnutrición. Su estado es grave, tiene una luxación y una fractura en la pelvis. Necesita una operación porque la lesión le ha afectado mucho. No puede sentarse. El hueso está a punto de salirse por la pierna. Sufre desnutrición y ha perdido mucho peso. Antes pesaba unos 19 kilos y ahora pesa alrededor de 12 kilos. No puedo hacer nada por mi hijo. Dios mío, quiero que llegue hasta su madre, que está en Egipto. Ella sabe lo que necesita comer. Al día de hoy, 112 niños en Gaza sufren desnutrición severa. Organizaciones internacionales alertan sobre el rápido empeoramiento de la crisis y piden abrir los pasos fronterizos para permitir la entrada urgente de ayuda humanitaria. Mientras tanto, el bloqueo continúa agravando la hambruna, considerado por muchos como un plan sistemático de exterminio. Y pasamos a otro tema de actualidad. La cumbre, aunque Putin-Trump, aunque calificada de productiva por ambos presidentes, concluyó ayer viernes con una declaración final sin acuerdos concretos sobre la cuestión ucraniana, lo que indica que la resolución del prolongado conflicto ruso-ucraniano sigue siendo un sueño lejano. Karim Mostfawi nos amplía la información.
Alaska acogió ayer viernes una cumbre tan esperada. Donald Trump y Vladimir Putin juntos en un encuentro cargado de símbolos, pero sin ningún resultado que acerque el desenlace de la guerra ruso-ucraniana. Hubo ceremonia, alfombra roja, honores militares y un gesto inédito. Ambos líderes compartiendo la limusina presidencial sin intérprete, una imagen que dio mucho que hablar. La reunión de ambos mandatarios duró más de 2 horas y a su término, tanto Trump como Putin hablaron de un diálogo muy productivo, aunque ninguno anunció avances que conduzcan a un alto el fuego inmediato o a un acuerdo de paz. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que para que la solución ucraniana sea sostenible y duradera, deben eliminarse todas las causas profundas de la crisis, que se han debatido repetidamente. Tener en cuenta todas las legítimas preocupaciones de Rusia, establecer un equilibrio justo en el ámbito de la seguridad en Europa y el mundo en su conjunto. Quiero agradecer al señor Trump por nuestro trabajo conjunto, por el tono amistoso y de confianza de la conversación. Creo que tuvimos una reunión muy productiva, acordamos muchísimos puntos, la mayoría de ellos diría un par de importantes que aún no hemos concretado, pero hemos avanzado, así que no hay acuerdo hasta que lo haya. Aunque para algunos analistas, el primer paso ha sido alentador. Recuerdan que la complejidad de los temas en juego podrían retrasar durante mucho tiempo la firma de un acuerdo final. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que estas negociaciones a veces pueden prolongarse durante mucho tiempo. Las negociaciones para poner fin a las guerras de Corea y Vietnam duraron literalmente años mientras los combates también continuaban. Así que el hecho de que hayamos dado un primer paso es alentador. Pero hay tantos detalles que resolver que podrían llevar mucho tiempo antes de que se anuncie algún acuerdo. En Kiev, el presidente ucraniano Zelensky anunció pocas horas después de la cumbre de Alaska que viajaría el lunes que viene a Washington para reunirse con su par estadounidense, según informó el New York Times, citando a 2 altos funcionarios europeos, los líderes del bloque, quienes reiteraron su disposición a mantener la presión sobre Rusia, también han sido convocados. Y el objetivo sería dar continuidad a la cumbre del viernes, una cita diplomática de alto perfil que deja claro que la resolución del conflicto ruso-ucraniano sigue siendo de momento un sueño lejano. Y esta cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, celebrada en Alaska, ha sido un encuentro cargado de gestos simbólicos, pero sin avances concretos en el conflicto ruso-ucraniano. Para entender qué hay detrás de esta reunión y sus posibles implicancias, nos acompaña esta noche Rafael Machado, analista geopolítico desde Brasil, para ver este tema y analizar estas relaciones internacionales de manera general. Buenas tardes, señor Rafael Machado. Buenas tardes, es un honor estar acá. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué lectura hace usted de esta reunión entre Donald Trump y Putin? ¿Qué simboliza? Bueno, en primer lugar, sabemos, desde que empezó la operación militar especial en Ucrania, el gobierno de Estados Unidos, cuando era gobernado por Joe Biden, en ningún momento intentó entrar en contacto directo con Vladimir Putin. ¿Sí? No hubo contactos del más alto nivel entre Estados Unidos y Rusia durante el gobierno de Biden después que empezó la operación en Ucrania. Y eso es muy malo porque, bueno, como sabemos, hubo varias provocaciones contra Rusia en este periodo y el mundo se quedó al borde de un conflicto nuclear. Entonces, el hecho de que haya al menos un diálogo entre Rusia y Estados Unidos, en primer lugar, es bastante positivo. Pero no me sorprende que no haya habido cualquier avance significativo, cualquier resultado definitivo sobre el conflicto, porque nosotros sabemos que las causas del conflicto son muy complejas y alcanzar un tratado de paz que sea amplio va a llevar, por supuesto, varios encuentros, varias reuniones, no solo entre Rusia y Estados Unidos, pero también en el futuro, incluyendo también algún representante de Ucrania. Y según usted, ¿por qué no se logró ningún avance concreto sobre un alto al fuego, que es lo que se esperaba durante esta reunión, esta cumbre histórica, porque es la primera vez en 20 años, me parece, que un presidente ruso viaje a Estados Unidos? Bueno, nosotros sabemos que Putin enfatizó
las demandas básicas de Rusia en relación a Ucrania desde que empezó la operación militar especial, ¿sí? La desmilitarización, la desnazificación y también ahora el reconocimiento de las nuevas repúblicas que se integraron a la Federación Rusa. Incluso Putin dio una concesión en pro de la paz, que fue básicamente reconocer a Gerson y Zaporizhia en los límites actuales. Rusia no liberó estas dos provincias de Ucrania, entonces él aceptó reconocer la situación como está en el campo de batalla. Ahora, el gran problema es que Trump aún es informado sobre los datos de la operación militar especial por el Pentágono, que recibe estas informaciones del Ministerio de Defensa de Ucrania. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos en los últimos meses varios tweets de Donald Trump en que hablaba, por ejemplo, que en Ucrania habían morido desde enero de 2025 2.000 soldados ucranianos y más de 100.000 soldados rusos, que por supuesto es bastante absurdo y completamente real. Entonces, había una irrealidad, una falsa expectativa y concepciones del conflicto en la parte de Estados Unidos. Ahora, también se debe llevar en consideración que va a tener que hablar con Europa y también con Ucrania. Y nosotros sabemos también que Zelensky no tiene interés en la paz en este momento, y también los liderazgos europeos parece que no quieren la paz. Entonces es por eso también que no hubo un acuerdo definitivo allá. Sí, pero según usted, ¿qué papel puede jugar Estados Unidos en este caso realmente para resolver este conflicto ruso-ucraniano? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, nosotros sabemos que ese conflicto también es un conflicto proxy y que Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, el Deep State de Estados Unidos, tuvo un papel importante en iniciar ese conflicto, en provocar ese conflicto, sí. En la medida en que a través de la OTAN dio garantías falsas a Zelensky. Hubo charlas sobre la posibilidad de poner a Ucrania en OTAN, en Unión Europea, la posibilidad de poner misiles en el territorio ucraniano. Entonces, todo eso fueron provocaciones en que Estados Unidos tuvo un papel importante, y sabemos también que de todas las ayudas concedidas a Ucrania, la gran parte vino de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por supuesto, hablar con Estados Unidos es bastante importante para que se pueda alcanzar un tratado de paz definitivo. Y también sabemos que en un sentido más amplio que Ucrania, había y hay un conflicto geopolítico entre Rusia y Estados Unidos que se desarrolla en el territorio europeo, y es un conflicto heredado de la Guerra Fría. Ahora, bueno, la posibilidad que hay, y es por eso tal vez que Rusia tiene tanto interés en hablar con Estados Unidos, con Trump, es de que Estados Unidos tal vez abandone a Ucrania, ¿sí? En el sentido de que cese todo tipo de ayuda, lo que tornaría la operación militar especial más fácil, o entonces incluso que presione a Unión Europea a también interrumpir, cesar esa ayuda, ¿sí? Entonces pienso que tal vez ni mismo los rusos crean en alcanzar la paz ahora, sí, simplemente a través de un tratado, pero tengan en consideración la posibilidad de aislar a Ucrania, principalmente de Estados Unidos y tal vez incluso de Unión Europea. Sí, como acaba de decirlo, puede utilizar medidas para ejercer presión sobre la Unión Europea. Sería, por ejemplo, estas medidas de aranceles podrían ser uno de estos métodos que se usa por Estados Unidos para llevar todas las partes a la mesa de las negociaciones. Ya sabemos que, por ejemplo, al llegar a la Casa Blanca, la primera cosa que hizo Donald Trump era interrumpir la ayuda militar que aportaba a Ucrania, y también amenazó a Rusia con más sanciones. Sí, bueno, nosotros sabemos que Trump tiene un interés en que ese conflicto se encierre, ¿sí? Y bueno, si Trump llega a la consideración de que Europa es el principal obstáculo para la paz en Ucrania, entonces es posible que utilicen la amenaza de aranceles para intentar convencer especialmente a Alemania y Francia a aceptar el término de ese conflicto. Nosotros vimos cómo los aranceles están siendo utilizados no solo como un mecanismo comercial,
pero también como una herramienta política. Por ejemplo, es como se utilizan los aranceles contra Brasil, sí, en el caso de Bolsonaro. Entonces es posible también que para otros tipos de fines políticos y geopolíticos, Estados Unidos utilice aranceles para intentar presionar a la Unión Europea a abandonar Ucrania. Sí, ¿qué mensaje envía esta cumbre al resto de las potencias occidentales, por ejemplo, a la Unión Europea, que ha reaccionado, que no, a la Unión Europea no le gustó que no esté involucrada en esta cumbre? Entonces, ¿qué mensaje manda esta cumbre a los europeos? Bueno, manda el mensaje al menos de que Europa está perdiendo su importancia geopolítica, que no está en posición de decidir absolutamente nada en este conflicto, que no tiene la influencia que tenía, por ejemplo, cuando empezó el siglo XX, y que ahora, bueno, considerando que la Unión Europea no parece estar interesada en asumir una postura geopolítica madura, que Rusia y Estados Unidos y en el futuro tal vez China y India pueden incluso definir muchas cosas, no solo sobre Ucrania, pero también sobre la estructura del actual orden mundial. Entonces, según usted, este encuentro podría debilitar la unidad europea frente a Rusia, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros vimos como Viktor Orbán de Hungría hizo varias críticas a la posición asumida por Macron y Merz en relación a esta cumbre, una cumbre que fue criticada como dijiste, pero hay algunos liderazgos europeos que creen que Europa debería tener una posición más activa en intentar encontrar la paz en Ucrania. Orbán es uno de esos personajes también. Hay algunos otros personajes que cada vez más se quedan bastante fastidiados con ese conflicto, incluso también con el rol desarrollado por Merz, Macron y Starmer en promocionar la continuación de este conflicto. Entonces puede ser un factor de desestabilización de la Unión Europea, de esa unidad europea. Incluso el New York Times dijo hace algunos días que podría ocurrir o en esa cumbre o en el futuro una división de zonas de influencia en Europa entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, como se ha anunciado una próxima reunión con Zelensky en Washington, ¿qué se espera de esta visita? Bueno, de Zelensky yo espero básicamente la misma actitud que él ha tenido en los últimos años. ¿Sí? Para Zelensky no hay interés en el término de ese conflicto. Nosotros sabemos que Zelensky tiene miedo de que se encierre el conflicto porque va a tener que devolver el poder, va a ser necesario organizar nuevas elecciones y eso puede conducir incluso a su prisión a causa, por ejemplo, de los reclutamientos forzados. Hay muchas denuncias de corrupción hoy día en Ucrania, incluso Zelensky cerró la principal agencia de combate a corrupción en Ucrania. Entonces Zelensky quiere la continuación del conflicto porque en el conflicto él mantiene la situación de estado de excepción, sí, de, básicamente de dictadura en Ucrania. También hay nos queda, Rafael, nos queda muy poco tiempo, pero hay una pregunta que me gustaría darte. ¿Crees que veremos avances reales en los próximos meses o seguimos lejos de una solución diplomática? Nos queda muy poco tiempo, pues una respuesta rápida, por favor. En el momento actual creo que estamos bastante lejos de una solución para este conflicto, básicamente porque las varias partes que están involucradas allá no consiguen llegar a un consenso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rafael Machado, analista geopolítico desde Brasil. Estimados telespectadores, gracias por habernos seguido en este programa especial y les dejamos en compañía del resto de nuestros programas. Adiós.